Gloria al Señor, amados, que el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias por estar con nosotros, gracias por continuar en esta serie tan escabrosa. Apocalipsis capítulo 13, los dos grandes poderes que se pelean en la hegemonía global, la hegemonía mundial. Por lo menos dentro del cristianismo, ¿no? Tenemos catolicismo y protestantismo. Ya sabemos que el ismo más antiguo y más viejo y el más duradero de todos es el cristianismo, pero es una minoría. Los cristianos que vienen de Jerusalén, que son la continuidad de aquella iglesia apostólica que escribió el libro de los Hechos, tal cual lo dijo el profeta, ¿verdad? El hermano Branham dice que el libro de los Hechos es el único libro de la Biblia que no fue terminado, no tuvo final en el Nuevo Testamento, porque hacían falta 2000 años de historia. Se llama el libro de los Hechos de la Iglesia. No, el profeta corrigió eso. Se llama el libro de los Hechos del Espíritu Santo en la Iglesia. 2000 años han pasado y el cristianismo sigue existiendo como tal. El cristianismo sigue creyendo absolutamente que la palabra de Dios es verdad de Génesis al Apocalipsis y que la iglesia y cada creyente que forma parte de ella deberá de vivir de toda palabra que es salida de la boca de Dios. Bien, amados, y luego ustedes saben, ¿no? Luego nació el catolicismo en el siglo IV y el protestantismo en el siglo XVI, 1519-1520. Y hasta el siglo XXI, hermano, el protestantismo se ha dividido en tres grupos: 1500 luteranismo, 1700 wesleyanismo, 1900 pentecostalismo. Y en el pleno siglo XXI, la rama original del árbol original, los cristianos, estamos de regreso. Estamos de nuevo aquí para terminar la última etapa de la jornada. El tiempo de recoger el grano ya maduro. Padre amado y santo, nuestro corazón es puesto delante de ti y en oración y súplica, en ruego, Señor amado, del Espíritu, clamamos delante de ti. Señor, nunca quites de nosotros la guianza y la dirección de tu Espíritu. Señor, sin eso estamos acabados, Padre. Estamos terminados. Necesitamos la guianza, la dirección de tu Espíritu y la vindicación, Padre. Se dice que tú te encargabas de aprobar lo que los apóstoles predicaban. Pablo predicó Jesucristo siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos, sanando ayer, sanando hoy, sanando siempre, salvando ayer, salvando hoy, salvando siempre. ¿Y quién se encargó de probar que la palabra de Dios era viva y eficaz? Fuiste tú, Señor. Eso es lo que dice la Biblia, que tú te encargabas de vindicar tu palabra. Y eso es lo que oramos, Señor, guianza y dirección de tu Espíritu, y que nunca mengue, Padre, la vindicación, que nunca mengue la bendición tuya sobre este glorioso mensaje, el mensaje que fue traído a nosotros por medio de un ángel mensajero. Padre amado, bendice la predicación, sana al enfermo, salva al perdido, levanta al caído, fortalece a los débiles, provee a los necesitados y bendice a nuestra congregación invisible, a los que están a través del canal y a los que nos siguen a través de las redes. Esa es la congregación invisible de tiempos de restauración. Ya en la eternidad podré saludar a cada uno de ellos. Ya lo hago, Padre, ya lo hago de este lado, pero del otro lado tendré la oportunidad de conocer a la congregación invisible de tiempos de restauración. Bendice, Señor, a los que están detrás de cámara, a los que están en producción, a los que están, Señor amado, en controles. Bendice a ese equipo invisible que forma parte de este ministerio. En tu bendito nombre, bendito, y en tu amado nombre, amado, en tu glorioso nombre, glorioso, porque si eres glorioso, glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Nos vamos a la lectura de la bendita palabra, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahí lo tienen. Vamos a abarcar del capítulo 13 los primeros 10 versos. Y eso tiene que ver con la primera bestia, ¿verdad? Dice el texto bíblico: me paré sobre la arena del mar. Este es Juan, está parado sobre la arena del mar. Arena del mar significa muchedumbre de pueblos, muchedumbre de naciones. La arena representa, como le dijo Dios a Abraham, cuenta la arena del mar. Y Abraham dijo, no, eso es imposible. Bueno, así serán tus descendientes. Ya llevan 3700 y fracción de años desde Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, hasta nuestro tiempo. Dice, y no estaba solo, al par de él ya van a ver quién estaba al lado de Juan. Y luego dice Juan, y vi subir del mar una bestia
una bestia. Una bestia es un poder. El mar representa la multitud de gentes, los pueblos, las naciones, la muchedumbre. Y una bestia se levanta, un poder. La bestia en la Biblia es poder. Se levanta de en medio del mar. Y era un dragón. Mire que era un dragón, tenía 7 cabezas. Y sobre sus 7 cabezas tenía 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas. Y sobre sus cabezas, las 7 cabezas, tenía escrito un nombre blasfemo. ¿Por qué es blasfemo el nombre universal, católico? ¿Por qué? Porque ese fue el plan que tenía Nimrod. Nimrod allá en el huerto, allá en Torre de Babel, en Babilonia. Es que supuestamente ahí quedaba el Edén, ¿no? En Irak. Allí en donde construyeron la Torre de Babel, Nimrod tenía un plan. No solo fundar la religión más poderosa del mundo, sino también darle un nombre a esa religión pagana. Esoterismo, brujería, hechicería, lenguaje esotérico, todo lo pagano, el politeísmo, la adoración a muchos dioses, al sol, a la luna, al maíz, el Popol Vuh. Todo eso comenzó allí en Torre de Babel. Y el propósito era generalizar la religión para que Babilonia se convirtiese en lo que Nabucodonosor la convirtió, en la cabeza de oro. La cabeza de oro estaba representada en el león, es el animal más poderoso, ¿no? Pero luego seguía los 2 pechos, e inmediatamente después del león fue el oso. Y después del oso, que era el imperio que hoy conocemos como Irán, Babilonia es Irak, Persia es Irán. Y Grecia es Grecia, ¿no? Entonces, la bestia, la tercera bestia o el tercer poder, el tercer imperio, era Alejandro Magno, era Grecia, ¿no? Y hermanos, se expandieron por todo lo habitable, estuvieron en todos los rincones, ellos ahí gobernando, hermano, el norte, el sur, el este y el oeste. Grecia fue el más grande de todos los imperios en cuanto a expansión territorial. En cuanto a gloria y excelencia excelsa, fue Babilonia. Y en la plata estaba Media y Persia, que fue absorbida por Persia, que es Irán. Y después vino el imperio de Europa la meridional, Europa la septentrional, Europa la continental. 7 países se juntan, van en contra de Grecia, casi 200 años antes de nuestro Señor Jesucristo, más o menos 168 años antes de Cristo. Roma toma el gobierno del imperio griego y la religión pagana que comenzó en Babilonia se trasladó a Grecia, y cuando eso sucede, que Roma vence a Grecia, la religión pagana del greco-babilónica se traslada a Roma, reclamando ser la mitología greco-romana. Hoy es la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Durante los primeros 4 siglos el catolicismo floreció, se expandió, hermano, por el poder que tenía, poder de transformación, el poder de Dios para transformar. Y Constantino y los sacerdotes, los líderes del paganismo en ese tiempo consideraron que era necesario fusionar ambas religiones, traer el paganismo y mezclarlo con el cristianismo, traer el cristianismo de Jerusalén y mezclarlo con el paganismo babilónico. Resultante, hermano, la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica, la religión católica. La religión católica. La religión católica, y eso no se necesita ser ni profeta ni espiritual. Si usted conoce la fe católica, usted sabe que es una mezcla de paganismo con cristianismo. Eso es absolutamente la verdad. Léanlo en la Biblia, Jerusalén, la del 78 más o menos, ¿verdad? Ahí está explicado esto de manera contundente, ¿no? Es más, ellos dicen que la mujer sentada sobre 7 montes, la ciudad es el Vaticano. Entonces, amados, fue precisamente en el siglo IV, año 35, 36, 37, 38, 39, pre-Nicea, Nicea y post-Nicea, en que estos sacerdotes paganos convencieron a ancianos, a obispos de la fe cristiana, de que había que fusionarla. A los que no quisieron los mataron, más de 300 fueron asesinados brutalmente. Y entonces, hermano, ellos se dedicaron a darle forma a la nueva religión,
a la religión de la nueva era, a la religión del imperio, porque una vez que la religión es fusionada, una vez que da como resultante catolicismo, ellos lo presentan al imperio, al gran César de ese momento, que era Constantino, y hermano, es aprobada y es declarada. La religión católica es declarada oficialmente la religión del Estado. Adorar fuera de esa religión era muerte. Era considerado, hermano, profanar, era considerado blasfemia, era considerado herejía adorar en otra religión que no fuese la religión imperial, la religión oficial del Estado. Y es del siglo IV al siglo VI, ya entrando al siglo VII, del año 338 o 40 al 600. En el 600 ya la iglesia es oficial. La iglesia, la religión católica ya es la religión oficial del imperio romano. En cualquier rincón donde Roma imperara, hermanos, allí era obligatorio adorar en la fe católica. Si no, Priorato de Sion, Santa Inquisición, cruzados, templarios, usted se exponía a morir. De hecho, el Papa dijo en Nueva York, en la década de los 60, dijo que pedían perdón por los 68 millones de mártires que estaban registrados en el libro de la martirología cristiana. La Iglesia Católica tiene un registro de cuántos mártires murieron durante la edad del oscurantismo y se registraron 68 millones de cristianos. Ahí están registrados. Ajá, y los que no se registran, que siempre son más, ¿verdad? De esa manera, hermanos, en el siglo IV nace el principado de la iglesia, nacen los padres de la iglesia. Es ahí donde existe el primer papa oficial. La iglesia reclama a Pedro como el primer papa, pero no es sino hasta en el siglo IV en que ellos, hermano, y fue Constantino el primero, porque lo sentaron en el trono de Dios, porque le pusieron la corona trina, que dice que él gobernaba el cielo, la tierra y el infierno, y lo sentaron en un trono de 3 patas. Una pata sobre el cielo, la otra pata sobre la tierra y la otra pata sobre el infierno. Coronaron a Constantino como el primer líder de la iglesia oficial del imperio. Luego un sacerdote Átalos tomó el lugar para ser el primer papa después del concilio de Nicea. Ahí se cumplió lo dicho en el capítulo 6 de Apocalipsis, en donde dice que se le fue dada una corona. Y Romanos capítulo 1, 18 en adelante, en donde dice que adoraron a un hombre en vez de adorar a Dios, que adoraron a la creación en vez de adorar al Creador. La primera vez que un líder político, religioso, fue coronado y declarado en sucesor de Cristo o en el lugar de Cristo, eso lo hace a él un anticristo. Tomar el lugar de Cristo o reclamar ser el sucesor de Cristo te hace un anticristo. El primer anticristo de la era moderna lo tuvimos en el siglo IV. El primer anticristo de la era postdiluviana lo tuvimos en el año 300 después del diluvio, 1700 antes de Cristo, y se llamó Nimrod, el que construyó Torre de Babel. Bueno, estos sacerdotes que fusionan, que amalgaman paganismo con cristianismo, que lo fusionan, y que el resultante de ese licuado, de esa fusión, fue el catolicismo. Luego le dan forma a la religión. Una vez dada forma a la religión, que es la mujer que cabalga sobre el dragón es este. El dragón es ese cuerpo clerical, sacerdotal, que le da forma a la iglesia. Y que son los que se encargan de expandir la fe, de llevar la religión, la trajeron a América, la llevaron a Asia, la impulsaron en África, toda Europa fue evangelizada con la religión imperial, la religión del Estado, la religión, lo que fue llamado Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Católica porque está en todo el mundo, universal. Apostólica porque tomaron la fe de los apóstoles, y romana porque también tienen la religión romana, la mitología greco-romana. Están ahí mezclados. Bien, amados, creo que de esa manera les expliqué cuál es la primera bestia. No es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es llamada la mujer que cabalga sobre el dragón. El dragón es el poder que la lleva a ella.
es el poder en el cual ella cabalga. Y es ese poder el que la ha puesto a ella en toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es ese poder, hermano, que lleva, que expande, que propaga la fe, la religión. La religión es mujer. Luego, después de eso, el dragón es el poder sobre el cual cabalga la ramera. Es el clérigo sacerdotal, sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, sumo pontífice. Es toda esa estructura religiosa que le da el poder a la iglesia. Entonces, cuando Juan ve subir del mar, ve subir un dragón. El dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ya lo vimos en el capítulo anterior. Esto es aplicable a Europa, esto es aplicable al continente europeo en el pasado, antes del Nuevo Testamento. Es decir, es aplicable allá en los días de antes de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la actualidad esto es aplicado ahora, después de que el Vaticano fue declarado Estado, después de que el Vaticano vino a ser el cuerno pequeño, una nación dentro de otra nación, como Israel, ¿verdad? Una nación dentro de otra nación allá en Egipto. Entonces, hermanos, el asunto es el asunto es el siguiente, que, hermanos preciosos, algo, ¿no? Este asunto de que el Vaticano se convierte en una nación, a partir de ese momento, los reyes, porque los sacerdotes son reyes, es más, fíjese qué cosa, hay 10 monarquías en Europa, pero cada una de ellas tiene, hermano, vínculos con primeros ministros, con democracia, con congreso. No son monarquías dominantes o monarquías únicas. En cambio, en el Vaticano hay una sola cabeza monárquica, y es el Santo Papa, el sumo pontífice de la fe católica, el Papa de Roma, y él gobierna absolutamente toda la estructura de la empresa más grande y mejor organizada y más poderosa que existe en todo el mundo. Entonces, amados, lo podemos ver claro, ¿verdad? Es una dinastía, es una monarquía. Entonces, estos papas, estos 7 son papas, ¿verdad? Y estos 10 son 10 reyes que van a gobernar Europa ahora mismo, pero que son hermano, católicos. Son países católicos como, por ejemplo, España, que es un esbirro de la Iglesia Católica, un sirviente. Y luego tenemos a Países Bajos, Francia, aunque Francia no es una monarquía. Los países que tienen todavía reyes monárquicos están sujetos a la Iglesia Católica. Esos son los 10 cuernos que van a gobernar al par del dragón, al par del cuerno pequeño. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Dijimos que ese nombre blasfemo es por causa de que Nimrod quería hacer que su religión se expandiera por el mundo para tener dominio sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación, y por eso le pusieron ese nombre, catolicismo. Es un nombre babilónico. Ahora, mire, vamos al siguiente capítulo, ¿verdad? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Miren la mezcla. Leopardo es Grecia. Y sus pies eran como un oso, ¿verdad? Sus pies eran como un oso. Mire lo que sigue. Y luego allá dice, gloria al Señor, ¿verdad? Luego allá dice, volvemos al texto, nos quedamos en el texto, perdón, fue un error mío. Bien, entonces, les decía, ¿no? La bestia que vi era semejante a un leopardo. El primer imperio fue Grecia. Grecia fue el primer, Corrección. El primer imperio fue Babilonia. Ellos estaban representados en el león. El segundo imperio fue Medo-Persa. Estaban representados en el oso. El tercer imperio fue Grecia y estaban representados en el leopardo. El oso, el león, el oso y el leopardo representaban los poderes de esos imperios, del imperio babilónico, del imperio persa y del imperio griego, es decir, Irak, Irán y Grecia. Y el cuarto imperio, el dragón, era Roma. Mire que ese animal, esa bestia, tal vez la tenemos aquí atrás en la pantalla grande, ¿verdad? Esa bestia, ese animal, hermanos preciosos, era, hermanos amados, el dragón.
y mezclaba los poderes de esos tres reinos anteriores. Ahora sí estamos bien. El león es Babilonia, actualmente Irak. El oso es Irán. El oso es Irán, que era los persas. Y luego, ahí lo tenemos. Mire qué hermoso, ahí están, mire. Y allá atrás tenemos a Roma, el dragón. No lo digo yo, lo dice, hermanos, la Biblia. ¿Esa es la Iglesia Católica, hermano Lucas? No, esa es Roma la imperial, lo que ustedes conocen con el nombre de la Unión Europea, la UE. Irak es el león, Irán es el oso, Grecia es el leopardo con alas y Roma es el poder dominante, el poder más poderoso de ellos. Si regresamos al texto, veremos lo que sucedió. Juan no estaba solo en la orilla del mar, en la arena del mar. Al lado suyo estaba el mismísimo jefe de jefes, el torón, el mero capo, hermanos. Estaba Satanás mismo. Y mire qué sucedió. Y el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. Mire qué cosas le dio Satanás a él. Le dio su poder, su trono y grande autoridad. Gobierna sobre más de 150 países en el mundo. Es la religión oficial del Estado. Aún Estados Unidos, que es la segunda bestia. Estados Unidos es el protestantismo. Aún en Estados Unidos, la mayoría parlamentaria, tuvieron ya su segundo presidente católico, el católico más influyente y de la línea del Papa Francesco. Ambos eran, de hecho, Joe Biden casó hombres con hombres, un hombre con otro hombre. Joe Biden estaba a favor del aborto, como el Papa de Roma. Él no está a favor del aborto, pero es progre, es un modernista, progre, reformista. La Iglesia Católica actualmente está dividida en tres grandes poderes. Los progre, que los encabeza un papa jesuita que se convirtió a San Francisco de Asís para salvar su vida. Y luego están los moderados, ¿no? Que creen que la iglesia tiene que tener reformas, que tiene que actualizarse, que tiene que ser progre, pero no en el extremo, ¿no? Y tiene que quedarse en lo tradicional. Y luego está la tercera, la siguiente extremo. Están los moderados que están en el centro. Está el extremo de los ultra ortodoxos, o sea, los ultra conservadores que quieren que la Iglesia Católica se mantenga tal cual hace siglos. Y están los progre, los modernistas, los reformistas. El Papa Francesco es la cabeza de ellos. Y ahí está el debate, ¿no? Entonces, volviendo al tema, la Iglesia Católica dice aquí que el papado recibió grande poder y recibió el trono, es decir, se sentó en el trono. Lo que ellos llaman el trono de Dios, la Biblia lo llama el trono de la bestia, el trono de Satanás, ¿verdad? Y por eso Satanás les dio a ellos poder y autoridad. Este tipo de mensajes le pueden costar la vida a un predicador, y ahorita hay tiempo para predicarlo. Viene el día en que no nos van a dejar decir estas cosas, que va a ser, hermano, un delito horrible hablar de esto. Luego, pasamos al siguiente texto, al verso 4. Dice, miren, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. La bestia es el capítulo 1. La bestia es el dragón que salió del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Significa que son príncipes, no son reyes. Ellos son reyes en su territorio, pero bajo el dominio del presidente del Parlamento Europeo. Un presidente único que va a gobernar Europa con poderes únicos. Una constitución única, una moneda única, una frontera única, un parlamento único y un ejército único. Ese hombre va a tener poder sobre entre 27, 29, 31, 33 países. No incluyen Canadá ni Inglaterra. Pero Rusia se presume, hay una profecía que dice que Rusia va a entrar a ser parte de los 10 cuernos. Bien, entonces dice, hermano, que adoraron a la bestia. Y decían, ¿quién como la bestia? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Yo no adoro a la bestia, ni adoro a su imagen. Pero le voy a dar una prueba de ello, de este versículo. Dígame, están en China el confucianismo, el budismo, ¿no? El budismo, creo.
En China, en la India, el hinduismo, con todos sus 36,000 dioses y 4 de ellos que son los más grandes, como el cielo, la tierra, el agua y el fuego, ¿verdad? Que representan esos 4 poderes. Entonces, en India, China tiene 1.300 millones de habitantes, la India tiene 1.400 millones de habitantes, luego está otra religión poderosísima, que tiene 19 países que son oficial, la religión islámica, la iglesia maometana. Los que siguen a Mahoma tienen el Corán como libro oficial y el Islam como su propia religión, el Estado Islámico de Irán. Creo que son 19 países, si me equivoco, perdónenme, que abrazan el Islam, el maometanismo. Hay un solo país judío, que su religión oficial es el judaísmo, pero hay más de 152 naciones declarando que la religión oficial del Estado es el catolicismo. Y hermanos preciosos, con este proceso de de transformación, de renovación, de lo que hizo Lutero y lo crucificaron, y Francesco lo ha hecho y no han podido con él, de reforma de la Iglesia Católica, con esas reformas que ha metido el Papa Francesco, Mario Bergoglio, un italiano nacido en Argentina. Hermano, la Iglesia Católica, de donde la dejó el Papa Juan Pablo II, en 1.200 millones de adeptos, van casi por 1.700 millones de adeptos. No hay una religión más grande y más poderosa que la Iglesia Católica. Entonces déjenme decir esto, sin adorar a la bestia. ¿Quién como la Iglesia Católica? Díganme, ¿quién? ¿Y quién podrá luchar en contra de ella? Es una tontería oponerse en contra de la Iglesia Católica. Significa cegueta. Significa muerte. ¿Quién como la Iglesia Católica? No hay una como ella en todo el mundo. Supera al hinduismo en la India, al confucianismo en China, al mahometanismo en los países árabes, al judaísmo en Israel, y hermano, el protestantismo se lo come. Bueno, imagínense que hay una profecía bíblica que dice que el protestantismo y el catolicismo se van a unir hasta ser uno. Aquí está en el capítulo 3. Espérese que entremos a esa otra etapa. Se nos acaba el tiempo, pero vamos a ver el siguiente versículo. Dice, también se le dio boca para que hablase grandes cosas y blasfemias. Esto sucedió en el siglo IV, cuando coronaron a Constantino como el jerarca, como el César, como el sumo pontífice. Y de ahí en adelante sigue una asociación papal, hermano, que continúa hasta nuestra fecha. Entonces, se le dio, fue que la bestia que subió del mar, se coronó un hombre, tuvo un hombre, el cuerno pequeño, el papa, el sumo pontífice, el gobernante, lo oficial del nuevo imperio, del imperio, hermano, romano, el imperio romano papal, Roma la papal, Roma la religiosa. Entonces, es allí, hermano, cuando toma forma y se le da una boca para que hablase grandes cosas y blasfemias, como decir que la Biblia no es el libro oficial, que el Papa es infalible, que la Iglesia tiene la última palabra, que debemos de adorar santos que están muertos y que la hostia es el cuerpo de Cristo, sigue siendo pan, es solo un representativo del cuerpo de Cristo, o que el vino no se preocupe, que el vino es la sangre. No, el vino sigue siendo vino, el pan sigue siendo pan. Habló blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esto ya es dentro del periodo de la gran tribulación. En los primeros 3 años y medio, 42 meses, 12 más 12, 24 más 12, 36 más 6, 42. Esos primeros 42 meses va a ser contra la iglesia gentil, contra las vírgenes fatuas. Pero a la mitad de la gran tribulación, cuando el Vaticano traslade la Santa Sede a Jerusalén y Rusia le ponga una bomba al Vaticano, una de esas nuevas bombas nucleares convencionales, pero tarde porque el Papa ya está en Jerusalén, ahí comienzan los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, y ahí es donde a la bestia se le da autoridad para actuar 42 meses. Imagínense, el primer día se traslada a Jerusalén. Que la gracia, la misericordia, la bondad y el amor de Dios, que es infinito, sempiterno, inagotable, te acompañen siempre.